Antes de que llegue, bueno, ya llegó nuestra invitada de una vez porque ella tiene una reunión muy importante a propósito de lo que estamos aquí conversando, pues lo que vamos a conversar, y entonces pues la atendemos. Vamos a saludarla de una vez. Ella es Natalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Natalia Álvarez, que digo que esté con nosotros nuevamente aquí en Clicracia, después de la información a un clic. Bienvenida. Hola, Roger, buenos días. Muchas gracias siempre por la invitación y por la disposición para hablar con transparencia y desde distintas perspectivas de los temas. Sí, señora, gracias a usted porque nos ayuda en un propósito que tenemos nosotros, a entender todas las situaciones que pasan. Bueno, la semana pasada, el 8 de marzo, fue el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Conmemoración, ustedes insisten mucho en ello. Conmemoración, aquí le hicimos mucho énfasis, hicimos un informe muy especial, recordando porque el 8 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Y obviamente estuvimos expectantes respecto de lo que iban a ser las marchas en todo el país. Y aquí en Medellín, por supuesto, se realizaron varias marchas. 8M las denominaron ustedes. Pero resulta que en esa marcha del 8M se presentó paradójicamente una situación contra la dignidad de las mujeres, contra los derechos de las mujeres, contra la integridad física y emocional de las mujeres, y es que un ciudadano ucraniano agredió a una de las marchantes. Por favor, Natalia, para el contexto total de nuestros internautas y televidentes, recuérdenos el insuceso, por favor. Claro que sí, Roger. Bueno, creo que hay una cosa que es muy importante y les agradecemos mucho que nos ayuden a ampliar y aclarar y hacer la pedagogía también con lo que sucedió, cuál es la lectura jurídica también de esto que sucedió. Este sujeto ucraniano empezó a asediar la marcha, la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín, el PMU, tiene toda la información de lo que le estoy contando, entonces es muy importante que quienes nos escuchan vamos entendiendo cuál es la cantidad de pruebas y de acervo probatorio que hay disponible en este caso y por eso es tan indignante la respuesta. Hay registros fotográficos y de testigas que señalan que al menos desde la calle San Juan, es decir, 44A, hasta la calle 48, donde ocurre el último hecho de violencia, el último delito, que es el de agresión, venían presentándose un suceso, una secuencia, perdón, de delitos, ya que este sujeto venía persiguiendo la marcha, hostigando a varias de las marchantes con gestos sexualizados, con unos acercamientos indebidos, con miradas y con gestos que de hecho ya habían sido reportados a las funcionarias de la Personería de Medellín que venían en la marcha. Entonces, particularmente, hay un colectivo que está integrado por varias mujeres quienes identificaron la presencia de este sujeto, que sufrieron los actos de hostigamiento, de discriminación y de acoso sexual entre la calle 44 y la calle 48. Cuando estábamos llegando a la calle 48 Pichincha, donde terminó la marcha, al lado del obelisco, estas mujeres estaban tomando una foto y este sujeto se acercó indebidamente a ellas. Ellas le requirieron que se retirara. Estas mujeres estaban haciendo un performance de body art con sus cuerpos pintados, estuvieron toda la marcha haciendo una puesta en escena artística y cuando ellas le piden que por favor se aleje, que no las hostigue, porque él venía haciéndoles gestos sexuales con carga sexual, este sujeto golpea a una de las compañeras. Entonces,
como asuntos para aclarar esa agresión última, porque es importante hablar que aquí hay un concurso de delitos y que no solo hay una víctima, sino que hay víctimas múltiples. Esa conducta de la agresión física incluso también fue vista directamente por una funcionaria de personería de Medellín, a tal punto que la funcionaria de la personería detiene al sujeto, sale corriendo, evade ese intento de detención y de ahí empezamos a correr. Varias de las marchantes que vimos nosotras particularmente desde la colectiva Justicia Mujer, estábamos cerca de donde ocurrieron los hechos, como estábamos muy alertas a lo que iba a pasar en esta marcha, porque es un acto evidente de la alcaldía de Medellín, su pretensión de criminalizar la marcha y de estigmatizar la protesta feminista. Estábamos muy atentas y por eso habíamos solicitado y gestionado una presencia masiva de la Defensoría del Pueblo, de la Personería de Medellín. Habían funcionarias de espacio público quienes también se enteraron de lo que venía ocurriendo con el sujeto, y había presencia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Toda esta presencia institucional es muy importante recordar. ¿Por qué había tanta? Porque las mujeres en Medellín, a pesar de los intentos de criminalización y de los actos de criminalización que ha tenido esta alcaldía en su conjunto, salimos a las calles, a pesar del miedo que han intentado infundirnos para seguir como cada día del año defendiendo nuestros derechos. En ese momento empieza una persecución por parte de varias de las marchantes, de algunas de las funcionarias, y es donde se logra que la policía responda y también se procede con la captura en flagrancia de este sujeto. Perfecto, Natalia Álvarez Cadavid, directora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Porque a mí me llamó la atención desde que estoy escuchando la historia suya y durante estos días, porque me suena como tan raro un ciudadano, un extranjero, foráneo, y como foráneo, pues obviamente se supone que debe respetar esa tierra nueva donde no sabe cómo le van a reaccionar, por qué actúa de esa manera. ¿Supieron algo al respecto? Me suena como tan extraño, hombre, como, o sea, tiene que estar muy salido de sus cabales para ir a otra, mejor dicho, como el vecino que se mete a la casa de otro, hostigar a los que viven allá. Pues mire, Roger, nosotras esas respuestas sobre cuál fue la declaración de este sujeto cuando se le puso a disposición de la Fiscalía no la tenemos. Pero también es muy importante pensar que el acoso sexual tiene un 99% de impunidad en Colombia, que Medellín en este momento, en menos de un año, que hayamos tenido noticias, y siempre hay que partir que si una tiene una noticia, existe un subregistro enorme, tiene algún tipo de turismo, porque no voy a estigmatizar ni a todos los turistas, ni mucho menos a todas las personas extranjeras. Hay algún tipo de turismo que está asociado a una idea de una ciudad que se vende, de unas mujeres que están puestas a disposición para el uso de quienes asisten. También quiero ser muy clara que yo tampoco estoy estigmatizando el trabajo sexual, ni mucho menos, porque siento un profundo respeto por quienes deciden ejercer el trabajo sexual o quienes tienen que realizar actividades de sexo pagas. Entonces, solo para señalar que el gran problema y este reclamo profundo que hacemos las feministas y que estábamos haciendo en la marcha tiene que ver con las condiciones estructurales del mundo, de este país y de esta ciudad, que lanza un mensaje donde dice que esto es legítimo. Entonces, este sujeto, pues yo no conozco su contexto, pero pues por lo menos él pudo verificar que alrededor de 5 o 6 cuadras pudo venir acosando sexualmente
a mujeres que iban en una marcha con mucha presencia de funcionarias y de funcionarios y no le pasó nada. Entonces, también ahí se va envalentonando y termina, si se hubiera retirado de manera oportuna o si se hubiera capturado cuando ya estaba haciendo los actos sexuales, no hubiera terminado esto también en una agresión física. Sí, señora, pero se demoraron bastante, desde la 44 hasta la 48, y con tanta institucionalidad y con la personería ahí, se demoraron bastante para actuar. Pero bueno, finalmente, pues más vale tarde que nunca. Usted ha dicho discriminación, por un lado discriminación, pero la otra palabra precisa es criminalización. Recuerdo la marcha del año pasado en la que apareció un cartel y entonces ustedes protestaron contra esa criminalización de esta administración de Federico Gutiérrez. Entonces ustedes estaban pidiendo, a propósito de lo ocurrido este pasado 8M, que ojalá fuera la administración de Federico Gutiérrez con sus secretarías de las mujeres y de seguridad y convivencia tan diligentes en la actuación, en las acciones pertinentes, como lo fueron el año pasado con la criminalización. Amplíenos, por favor, esa queja de ustedes, Natalia Álvarez Cadavid. Claro, Roger. Bueno, aquí es preciso señalar que cuando hablamos de criminalización, estamos justamente señalando que sobre la marcha del 8M fue necesario que nosotras, desde las organizaciones sociales, desde las distintas expresiones del movimiento social, solicitáramos la presencia internacional, porque no habían garantías por lo que ya había pasado no solo el 8 de marzo pasado, sino este 25 de noviembre pasado, donde también capturaron supuestamente a unas mujeres por estar implicadas en unos actos de destrozo al Metro Plus, y donde la policía y los medios de comunicación muestran que las evidencias y el material probatorio incautado eran estas pañoletas, las pañoletas que son un signo del movimiento feminista. Entonces, ahí hay un asunto como muy importante para poner, y es que una defienda los derechos no la hace criminal, la hace defensora de derechos humanos, y que esto no prueba un hecho delictivo. Eso uno. Dos, el alcalde Federico hasta este momento solo ha hablado de la marcha de miles y miles de mujeres para señalar que las paredes ya las estaban pintando y que no iba a permitir que nadie estuviera por encima de la ley. Pero el alcalde Federico ha hablado con mucho interés de las paredes, pero no ha dicho que estaba la hija de Luz Lady, que es una mujer que lleva 5 años desaparecida y que esta alcaldía no está haciendo nada para encontrarla. Y tampoco dijo que habían más de 5.000 mujeres con mensajes de denuncia sobre actos de violencia, de violaciones, de acoso sexual, de discriminación étnica, de discriminación por su orientación sexual, que esta ciudad y este departamento tiene un incremento de los transfeminicidios. No, entonces eso es la evidencia de la criminalización. ¿Por qué no mostrar una foto completa? ¿Por qué distraer la atención en actos como son pintar una pared, que realmente, hay que decirlo, es una forma legítima de manifestación, donde las personas que se manifiestan, quienes están manifestando, no tienen poder como lo tiene el alcalde para hacer las cosas de otra forma, y esa es una forma de dejar evidencia de sus demandas, lo que se estaba pintando en las paredes, que una lo puede compartir o no lo puede compartir, pero no lo puede criminalizar, porque eso es atentar contra el derecho legítimo a la protesta. ¿Por qué el alcalde no habla de esos miles de casos, de esas miles de denuncias, pero solamente se refiere a la marcha para hablar de las paredes pintadas? Y tampoco se refiere a cómo es la institucionalidad en su conjunto, actuó de manera caótica, a que no hubo una abogada
en esas horas, mientras que ese sujeto logramos la captura por una acción ciudadana, no fue la institucionalidad la que logró la captura. De hecho, nosotras que estábamos ahí tuvimos que orientar a la personería, explicarle, mire, procede la captura en flagrancia, esto está pasando. Entonces, a eso nos referimos, porque solamente se elige una parte de la historia, que son las paredes, pero no se le presta atención a las miles de denuncias de violencias, a que esta ciudad sigue siendo la más insegura para las mujeres en el país, a que el departamento está haciendo una alerta y reporta el mayor número de feminicidios y de transfeminicidios. Entonces, ese es el llamado. ¿Por qué Federico Gutiérrez decide criminalizar que las mujeres le exijamos al Estado vivir libres de violencia? ¿Acaso le quedó grande cumplir la garantía de los derechos humanos de las mujeres? Oiga, y es cierto, esta es Medellín, la ciudad más insegura de Colombia para las mujeres. Pues, Roger, tenemos evidencia en los últimos años que siempre ha quedado entre los primeros 3 puestos. Tendríamos que revisar por casos de violencia sexual, por casos de feminicidio, por casos de acoso sexual, por casos de explotación y de trata. Si tú haces un promedio de todos esos asuntos, Medellín siempre está en las primeras líneas y el departamento de Antioquia en los últimos años ha sido el departamento con más feminicidios. Y lo que te estoy diciendo de los transfeminicidios, de 18 que han ocurrido en el país, 8 se han presentado en Antioquia en lo que va del año. ¿Cuál es? Es que usted pintó una situación bastante difícil para la defensa de los derechos humanos, en este caso específicamente de las mujeres, en lo que acaba de decir, que esta administración pues definitivamente nada que ver con la defensa y el respeto de esos derechos humanos, y al contrario ustedes sienten miedo, tanto que llamaron a un montón de instituciones para que las acompañaran. Eso suena muy temerario. Suena como que si estuviéramos en una dictadura, dígase cualquiera de las dos, de derecha o de izquierda. Estamos en un estado social y democrático de derecho, y entonces uno se siente muy tranquilo. Si estamos en un estado social en el que el ser humano es tan importante, los derechos son tan importantes, en este caso de las mujeres, y de derecho en derecho se puede responder a toda clase de vejaciones, pero hay miedo. Eso suena como desesperanzador, Natalia Álvarez. Pues te voy a decir, Roger, que justamente por eso algunas de las víctimas en ese momento dijeron, ¿para qué vamos a denunciar si nos acosaron durante cuántas cuadras y no hicieron nada? Y vieron que a una de ellas la agredieron y no hicieron nada. Si denunciamos nos van a proteger en la casa, y una sabe que eso no se puede garantizar. Por eso estamos en ese proceso de hablar con algunas de las mujeres, porque también esto es un asunto en el que estamos haciendo una labor de construir confianza, de poder que ellas se acerquen voluntariamente para que conozcan cuáles son sus derechos. Desesperanzador no, es grave, hay una alerta, tenemos una denuncia con evidencias, hemos estado en contactos con la institucionalidad solo dice que se está encargando, pero nosotras que seguimos acompañando a las víctimas y haciendo el monitoreo de cerca de los casos, no sabemos de qué se están ocupando, y de hecho esperamos que sí se estén ocupando de algo, pero le estamos pidiendo como ciudadanas, cuéntenos de qué se está ocupando, qué está haciendo. Y aquí tenemos una cosa muy clara, y en esa marcha lo demostramos, Roger, y en las marchas multitudinarias en Colombia, las mujeres no nos rendimos, los gobiernos pasan, las mujeres somos históricas. Nuestra lucha no es solo el 8 de marzo, son los 364 días del año, somos muchas. Tenemos también una luz de esperanza. Justamente el 7 de marzo la primera defensora nacional del pueblo, la primera mujer defensora, realizó el evento conmemorativo del 8M en Medellín, y tenemos un panorama y una enorme expectativa, y tuvimos
un acompañamiento muy significativo de la Defensoría del Pueblo, sin duda con cosas que ellas deben seguir mejorando y transformando esa institución para que realmente sea garante de los derechos de todas, no solo de todos, sino de todas y de todes. O sea que sí tenemos también muchos avances. Justamente, Roger, decirte esto es histórico. No significa que sea la primera vez que alguien acosó a una mujer en una marcha. Lo que es histórico es que por la acción de nosotras, de las colectivas, logramos la captura y logramos que hoy los medios estén hablando de un acoso sexual y que no nos estemos quedando calladas y que nadie está de acuerdo que esto quede en la impunidad. Perfecto, y seguimos estando en una democracia, sigue siendo eso claro, entonces por tanto se supone que esos llamados de ustedes van a tener oídos. Y aquí están todas precisamente, el Estado, es que mire esto, el Estado no me cuida, dicen ustedes, me cuidan mis amigas a propósito, y hablamos de la alianza, además después de la colectiva Justicia Mujer, Alianza de Mujeres, Comité de Género UDA, Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, Corporación Educativa Combos, Corporación Primavera, Corporación Recuperando Identidad, Mujeres Jóvenes de Aranjuez, Mujer Arte 69, Organización de Mujeres de Medellín, Mujeres Constructoras de Paz, Putamente Poderosas, y son como 16, y ahí están. Red de Colectivos, Ruta Pacífica de las Mujeres, Subcomisión de Mujeres y Género de Proceso Social de Garantías, Unión de Ciudadanas, Unión de Ciudadanas de Colombia Seccional Medellín, Veeduría Durga y Corporación Colectiva Justicia Mujer, cuya subdirectora es Natalia Álvarez Cadaví, quien está aquí con nosotros. Y para ir redondeando, porque es que usted amablemente nos concedió esta entrevista, no obstante, una reunión muy importante, un encuentro psicojurídico amplio con varias de las víctimas de hostigamiento, acoso y agresión que se han acercado a la Corporación Colectiva Justicia Mujer para que les brinden información. Esa reunión tiene, además de el hecho del 8M, pues recoger más temas en torno a más agresiones, más discriminación, más estigmatización, más violencia contra las mujeres. Sobre todo, Roger, el propósito es poder brindarles una información sobre los derechos a las víctimas, porque tengo que decirte que pues existe también dificultades técnicas y es algo de lo que nos alerta mucho sobre la alcaldía de Medellín, por ejemplo, cómo entienden quiénes son las víctimas. Yo hice personalmente acompañamiento al caso y desde la colectiva varias compañeras estuvimos en todo el proceso y hemos estado atentas a este caso y nos decía la funcionaria, la abogada de la Secretaría de las Mujeres que delegaron para el caso que le requirieron de la Secretaría de las Mujeres que se retirara de la estación de policía porque ahí no estaba la víctima. Yo le dije, ¿cómo que no está la víctima? No está la víctima de lesiones, pero está la víctima de acoso sexual, está la víctima de actos de discriminación y está la víctima de hostigamiento. Y le requería a la funcionaria que no se retirara, que no dejáramos solas y que si ella se retirara no íbamos a salir a contarlos por todos los medios que la Secretaría de las Mujeres, además que llegó tarde, porque ellas no estuvieron en el procedimiento de captura, se iba y nos dejaba en la mitad del procedimiento que estábamos buscando movilizar que se realizara. Entonces, por esa razón, porque existe también como una insuficiente cualificación, conocimiento jurídico, psicojurídico de las instituciones de esta alcaldía de Medellín para acompañar a las víctimas, es que nosotras como organizaciones nos estamos ocupando para cuidarnos entre nosotras porque no encontramos una institucionalidad que nos cuide. De hecho, contarte que esto también para que la gente lo comprenda, nadie sale a una marcha con tiempo disponible para ir a denunciar y quedarse hasta las 2 de la mañana haciendo estos trámites. Eso pasó porque nosotras como organizaciones nos organizamos y nos quedamos cuidando la moto de la compañera que decidió asumir la denuncia. O sea, pasa por, y por eso es que decimos que el Estado no nos cuida, nos cuidan las amigas.
Oiga, la Secretaría de las Mujeres es un nombre nomás, ¿o qué? Secretaría de las Mujeres, con todo lo que estoy escuchando, que supone que es para, mejor dicho, la que más conocimiento jurídico, psicológico, en fin, la de mayor complicidad, si me permite el término, pero no es así, parece. Pues realmente, Roger, no, y me parece muy importante que ustedes puedan tener una conversación. Nosotras todo el tiempo hemos tenido una conversación directa, les hemos estado diciendo, está pasando esto, necesitamos que requieran a migración, que se inicie el trámite sancionatorio migratorio para este sujeto. Y todo el tiempo la respuesta que tenemos es nos estamos ocupando, nos estamos ocupando, nos estamos ocupando, pero no vemos pues los resultados que vemos es que a este sujeto, después de que estuvimos hasta la 1 de la mañana, lo dejan en libertad, que también aquí hay que hacer pedagogía, que lo dejen en libertad no significa que el proceso haya terminado, el proceso sigue avanzando, pero lo que sí es lamentable es que no hubo una representante de víctimas allí todo el tiempo para que pudiera verificar en qué condiciones lo iban a dejar en libertad, si se iba a pedir una medida de protección para las víctimas, si se iba a hacer algún tipo de restricción del sujeto, como que no se pudiera mover de su hospedaje, porque si no también vuelve lo que no pasa, lo que ya pasó con este extranjero que hace menos de un año, después de que la policía lo tuvo retenido por haber abusado sexualmente de 2 menores de edad, simplemente se fue y este hecho quedó en la impunidad. Entonces es la segunda vez que le pasa lo mismo a la alcaldía, que no hacen nada y todo el tiempo dicen nos estamos ocupando y nosotras, que a nosotras la alcaldía de Medellín nos diga que se está ocupando no nos da ninguna garantía, porque los resultados nunca hablan de una buena gestión. Muy bien, se refiere a Timothy Allen, creo que es, quien fue encontrado en flagrancia, se supone, supuestamente con 2 menores de edad de 12 y 13 años en un hospedaje en el Poblado. Bueno, Natalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos y cuenta con que aquí tiene usted oídos, las mujeres tienen oídos, todos tienen oídos, por supuesto la administración tiene oídos, porque se trata de que realmente a través de este tipo de información haya conciencia, en este caso sobre el respeto a los demás y en este caso específico a las mujeres. Muchísimas gracias, Natalia, nos está contando acerca de avances. Claro que sí, Roger. Yo solo quiero señalar que es muy clave que sepan que cuando nosotras hablamos de los derechos de las mujeres, no estamos pidiendo que le violen los derechos a quien es presuntamente el agresor. Esto fue muy paradójico todo este fin de semana, que cuando nosotras pedimos que se le garanticen los derechos a las víctimas, la institucionalidad asume que estamos pidiendo que le violen los derechos al presunto agresor y para nada, porque somos defensoras de derechos humanos y en ningún momento vamos a pedir que exista un exceso, un abuso policial o de la fuerza pública en contra de nadie. Entonces, es súper clave entender que el debido proceso no riñe con el debido garantía de los derechos de las víctimas y que este sujeto no fue liberado por falta de denuncia, que eso es falso porque la denuncia existe, tenemos el radicado y que la fiscalía tiene videos, tiene testigos, tiene registros fotográficos y tiene además la declaración de la personería sobre los hechos que les conté, que ellas de manera directa testificaron. Sí, señora. Muchísimas gracias por la precisión. Natalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Nos está contando. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Porque yo insisto mucho en ello también. Un Estado social, y hago el énfasis de social, y no es solamente para los colombianos, es también para los extranjeros que pisan el suelo colombiano. Tienen todos los derechos. Estado social y democrático de derecho, que es el Estado que está inscrito en una constitución política de Colombia, que es la de 1991, donde son expresos ahí los derechos de todos y sobre todo uno fundamental, ese que mencionó Natalia al despedirse,
el derecho al debido proceso. Aquí a todos se les debe garantizar ese derecho fundamental al debido proceso, incluyendo al ciudadano, incluyendo, lo hemos dicho N veces, los mismos delincuentes, a quien sea capturado en flagrancia, incluso empuñando el arma, incluso, aunque suene muy horrible, incluso con el puñal sangrando. Ese personaje, no obstante su crueldad, al haberle quitado la vida a otra persona, también debe disfrutar del debido proceso. Debe ser capturado con las normas que exigen, debe llevarse a cabo una captura para evitar que el juez de control de garantías lo deje libre, porque no se le garantizó la captura como debía ser. Y también tiene derecho al habeas corpus. Si no funciona en 36 horas, todo el proceso no se lleva a cabo como debe ser, señor, vaya para su casa, para donde quiera, porque usted tiene derechos. Bueno, ahí está.